a una nueva jornada de las charlas de astronomía bicentenario como una Vicuña. El día de hoy contamos con una gran expositora. Tenemos a una divulgadora, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, nuestra amiga esta tarde, Eleonora Oitevin. ¿Ya? Ella nos acompaña el día de hoy y nos va a hacer una exposición bastante interesante titulada Viaje al centro de la Vía Láctea. Así que los instamos a todos que se vayan conectando, que vayan generando sus preguntas por redes sociales para ir respondiéndolas a lo largo o al final de esta presentación que tiene preparada nuestra amiga Leonora. Así que, Eleonora, el control es todo tuyo y vamos a ir a lo largo de la charla conversando un poquito, haciendo bien amena esta experiencia. Todo tuyo el control. Adelante. Muchísimas gracias. Un gran saludo a Vicuña, Valle del Elqui, la capital mundial de la astronomía. Para mí es un gusto como divulgadora estar el día de hoy charlando con ustedes y hablando un poco de este tema que personalmente a mí me fascina, que es la Vía Láctea, y espero que realmente surjan preguntas y disfrutemos de esta plática con respecto al centro de la Vía Láctea. ¿Qué hay en el centro de la Vía Láctea? Esa es la pregunta del día de hoy. Entonces, para ubicar, ya me habían presentado, soy presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía y directora en el área de astronomía de la Academia Hanan Pacha. Entonces, nuestra idea es divulgar la correcta ciencia y debe de estar con los mejores estándares posibles. Entonces, cualquier consulta me dicen. Vamos a hablar de la Vía Láctea. La Vía Láctea, cuando uno observa el cielo y ve ese montón de estrellas, se pregunta uno, ok, ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso? ¿Por qué está ahí? Y básicamente es una banda continua que rodea la esfera celeste, o sea, prácticamente nosotros la vemos de forma perpendicular al plano de la eclíptica y vemos este chorro de estrellas. Pero ¿de dónde sale ese chorro de estrellas? Imaginémonos hace unos 1000, 2000 años que no teníamos telescopios, que estábamos prácticamente de alguna forma creyendo todavía en un heliocentrismo, o todavía peor, hace muchos años más, de un geocentrismo donde creíamos que éramos el centro de todo. ¿Qué era ese chorro de estrellas en el cielo para las culturas antiguas? Bueno, de lo interesante es que veían ese chorro de estrellas y ellos creían, y por eso surge este nombre, creían que era una chorro de leche que se derramó en el cielo y por eso le llamamos Vía Láctea, o sea, camino de leche, Vía Láctea. Entonces, ¿por qué surge eso? Porque mitológicamente, o sea, la parte mitológica de toda la historia, porque este es, el nombre lo tiene mitológico, querramos o no querramos, era una historia en la que Hércules tenía que ser un dios y el problema es que era padre de Zeus, su padre era Zeus, que era un dios, pero su madre era una mortal. Entonces a Zeus se le ocurrió la brillante idea de llevar al bebé, colocarlo en el pecho de Hera, su esposa, pero no la mamá del niño, y eh, mientras lo hizo el mensajero del Olimpo, que era Hermes, colocó al bebé en el pecho, ella estaba dormida y de repente ella sintió que el bebé estaba siendo amamantado y entonces lo empujó. Y cuando lo empujó, sale el chorro de leche y cae hacia la Tierra y entonces por eso, mitológicamente, ese chorro de estrella se llama Vía Láctea o camino de leche. Entonces, ese es su nombre, eso es un nombre personal, así como al Sol le decimos Sol porque ese es su nombre. La Vía Láctea se llama así por esta parte mitológica, pero realmente, ¿qué es? Esas regiones oscuras que vemos en esta imagen, ¿qué son? Bueno, prácticamente esas regiones oscuras son
nubes densas de gas y polvo que están produciendo una gran extinción. ¿Qué significa eso? Que no nos deja ver qué hay más allá de ese plano que yo observo, esa parte oscura. Pero si veo algunas otras imágenes, como imágenes de hace muchos años, de esta imagen del Observatorio Lund en 1940, ya se observa estas manchas oscuras que de alguna forma no me permiten ver más allá y no me permiten saber qué hay en el centro. Y esta charla se titula Viaje al centro de la Vía Láctea porque lo que queremos es saber qué hay ahí en el centro y cómo descubrieron qué había en el centro si en imágenes de no más de 80 años estamos teniendo este detalle aquí de que todavía observo algo oscuro. Pero esas zonas oscuras, según mapeamos el cielo, ya son constelaciones, son áreas de constelaciones, como la constelación de Orión, el escorpión en esta zona de acá, o la polar, para nosotros en el hemisferio norte es muy importante, pero para ustedes casi imposible de observar. Castor y Pollux, los gemelos de Géminis, aquí están. Y entonces yo tengo ya mapeado el cielo y yo conozco las 88 constelaciones que están ahí, pero necesito saber, ok, ¿qué hay en ese centro de la Vía Láctea? Y para eso yo necesito posicionarme eh, no solo en qué constelación está el centro. ¿Dónde está el centro en esta imagen de acá? Bueno, en esta imagen de acá básicamente no se mira estas regiones tan pobladas, sino que aquí estoy viendo perfectamente uno de los brazos de la Vía Láctea. Eso significa que yo en una temporada del año estoy observando hacia el centro de la Vía Láctea y en otra temporada del año estoy observando hacia afuera de la Vía Láctea. Entonces, eso es lo que yo veo, pero ¿cómo sé que estoy adentro de una galaxia? Porque yo ya sé ahora en la actualidad que estoy en una galaxia. Entonces, hace muchísimos años eh, está este personaje que es William Herschel, que era increíble. Herschel no solo fue un gran astrónomo, sino que un gran músico. Él es germano-británico. No solo descubrió el planeta Urano, y descubrió muchísimos otros objetos celestes, sino que al mismo tiempo eh, él quería de alguna forma mapear cuántas estrellas habían en esto que llamábamos Vía Láctea, ese chorro increíble de la Vía Láctea. Y entonces, erróneamente colocó el Sol en el centro, volvemos al mismo problema de siempre, creemos ser el centro, colocamos el Sol en el centro y dividió el firmamento en 683 regiones y contó cuántas estrellas habían en cada región. Y gracias a eso sacó este mapa, un mapa bastante interesante que parece una ameba. Y este fue el primer intento de querer saber la forma de nuestra galaxia. Y este fue el resultado, obviamente un poco fuera de lo que deseábamos, ¿verdad? Porque si se dan cuenta hay poblaciones más elevadas en estas zonas de acá y en algunos otros puntos no, pero es porque estaba considerando el Sol en el centro. Entonces, existía un problema, el problema real del por qué su conteo de estrellas de la galaxia no funcionó, era porque realmente existe un problema de extinción, un problema de absorción interestelar. ¿Qué significa eso? Hay polvo que está entre las estrellas que me impide ver en algunos puntos atrás de ellas. Y entonces, para ponerles un ejemplo, vamos a hablar sobre las Pléyades, las 7 estrellas brillantes que están en la constelación de Tauro. Y entonces, vean, en estas imágenes empieza a aparecer un halo de polvo, ¿ok? Pero si yo tomo fotografías mucho más profundas, con mejor resolución fotográfica, empiezo a notar que no es solo una burbujita de gas alrededor de las estrellas, sino que están envueltas en gas y polvo.
Y entonces debemos de saber que la galaxia no son solo estrellas, es estrellas y medio interestelar. Y el medio interestelar, o sea, el espacio que hay entre estrellas, tiene gas y polvo. Y entonces, las imágenes que yo tomo de estos objetos en el cielo tienen gas y polvo que me impiden a mí ver con claridad qué estrellas hay atrás de estas zonas. Vean estas zonas de acá. Es difícil ver qué tantas estrellas hay en estos sectores. Y más aún en algunas zonas donde realmente el polvo me opaca todo lo que está atrás por la absorción que tiene este gas y polvo. Entonces, ¿cómo debería de ver yo las Pléyades con esa increíble nubosidad? ¿Cómo la observo realmente? Como un puntitos y nada más eso. Entonces, realmente, ahí viene un detalle interesante, realmente lo que parecía ser el problema principal para poder descubrir la forma que tenía nuestra galaxia y por lo tanto qué había en el centro de ella, resultó ser una de las soluciones más interesantes, como lo fueron los cúmulos estelares. Los cúmulos estelares son importantísimos de estudiar por una sencilla razón. Primero, nos permite estudiar evolución estelar, porque todas las estrellas que están en estos cúmulos tienen la misma edad y la misma composición química. Entonces, significan que todas se formaron de una misma nube de gas y polvo que estaba ahí. También me permite conocer, dependiendo del tipo de cúmulo que estoy estudiando, dónde estoy viendo, si estoy viendo hacia el centro de la galaxia o hacia afuera de la galaxia. Y ahorita les voy a explicar por qué. Aquí está el doble cúmulo de Perseo. Si se dan cuenta, son estrellas, pero no están completamente unidas unas con las otras. Entonces, a este tipo de cúmulos le llamamos cúmulos abiertos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen más o menos entre unas 1000 y 10,000 estrellas, algo pues no muy poblado, ya vamos a ver por qué. Aproximadamente unos 10 parsecs de diámetro, donde está su gravedad y su atracción. La densidad de las estrellas es baja, o sea, si yo las observo, no están todas unidas, tienen una forma irregular, hay estrellas calientes de secuencia principal y algunas supergigantes, y normalmente están asociadas a regiones de gas y polvo. Eso significa que yo estoy viendo en el interior de la galaxia. ¿Por qué? Porque hay gas y polvo, entonces hay formación estelar, ¿sí? Pero veamos unas. Aquí está M67. Vean. Es un grupo de estrellas, sí, pero no están completamente unidas. Entonces yo estoy viendo hacia adentro de la galaxia. Aquí hay otro grupo, NGC 290. De igual forma, es un cúmulo abierto. Pero también hay otro tipo de cúmulos, los globulares. Los cúmulos globulares son cúmulos que tienen ya no unas 1000 o 10,000 estrellas, sino que estamos hablando de, de más de 10,000, 100,000 y hasta 1,000,000 de estrellas ahí, todas agrupaditas, reunidas, como que si fuera una esfera de estrellas. Entonces, estos cúmulos globulares tienen densidades de entre 20 y 80 parsecs, o sea, ya son grandes esferas de estrellas con una densidad muy alta, tienen esta forma esférica y aparte de eso, ya tienen metalicidad baja. ¿Qué significa eso? Que son estrellas de alguna forma que ya son viejas, gigantes rojas, estrellas frías. Entonces, todas estas estrellas, lo interesante, estos cúmulos, es que no están en el centro como tal de la Vía Láctea, sino que están a las afueras. Y vamos a ver en dónde. Aquí está Omega Centauri. La imagen no está borrosa,
Son tantas las estrellas que hay ahí que llega un punto en que parece como que la imagen está pixeleada. Aquí ya hay una imagen con mejor resolución de algunos puntos específicos, con un enfoque mayor a algunas estrellas, y entonces, si se dan cuenta, son muchísimas estrellas las que hay en estas zonas de acá. Con un zoom in en algunos puntos, vean, yo enfoco algunas estrellas y siguen apareciendo más estrellas atrás. Entonces, no solo está Omega Centauri, está 47 Tucanae, como es esta, que si se dan cuenta también pareciera borrosa en el centro, pero es porque hay muchísimas estrellas. Entonces, ¿cómo sirvieron estos cúmulos globulares y cómo sirvieron los cúmulos abiertos de estrellas? ¿Para qué nos sirvieron en su momento? Bueno, en 1917, Harold Shapley era un estadounidense, empezó con un estudio muy interesante. Él no solo era un increíble astrónomo del que quizá no hay tanta publicidad como tal, ¿verdad? Pero entre sus grandes descubrimientos están los cúmulos globulares para medir distancias. Al mismo tiempo observó estrellas variables cefeidas, hizo una gran relación de periodo-luminosidad de estas estrellas variables cefeidas. Quien descubrió las cefeidas realmente fue Henrietta Swan Leavitt, de las famosas computadoras de Pickering. Y realmente por lo cual tal vez se volvió famoso entre todo lo que él hizo en su trabajo fue porque participó en el gran debate con Herbert Curtis. ¿Y cuál era el gran debate? El gran debate era entender la naturaleza de las nebulosas y de las galaxias y realmente ubicar dónde estaba el Sol dentro de nuestra Vía Láctea. Entonces Shapley defendía la idea de que el Sol no estaba en el centro de la Vía Láctea. Él decía que el Sol estaba algo corrido del centro. Y también defendía, y ahí va el detalle, que los cúmulos globulares y las nebulosas espirales eran parte de la Vía Láctea. Entonces, en el primer caso, en el caso del Sol, él tenía la razón, el Sol no estaba en el centro, pero él estaba equivocado con estos cúmulos globulares. ¿Por qué? Porque resulta ser que estos cúmulos globulares son de alguna forma parte de la Vía Láctea, no son aisladas. Entonces, él estudió 93 cúmulos globulares y lo hacía de la siguiente forma. Medía los periodos de luminosidad de algunas estrellas cefeidas que estaban en estos cúmulos globulares. ¿Por qué logró medirlo? Bueno, porque resulta ser que los cúmulos globulares, aunque pertenecen a la galaxia, no están en el plano de la galaxia. Entonces, aquí está el Sol, aquí está la Tierra, y si yo observo hacia el centro de la Vía Láctea, yo tengo polvo y gas dentro del disco de la galaxia. Y entonces llega un punto en que yo no puedo observar a cierta distancia. Pero cuando él observaba los cúmulos globulares, lo que estaba haciendo era observando hacia afuera del plano de la galaxia, estaba viendo hacia un nivel diferente. Entonces, ese polvo interestelar que aquí sí es un problema, acá ya no era un problema porque estaba viendo hacia afuera. Entonces, él observaba esto. Si se dan cuenta, aparecen lucecitas de Navidad, como una serie de Navidad, aprovechando la temporada, ¿verdad? Navideña. Pero estas estrellas tienen dos tipos, unas que son las variables RR Lyrae, que son estrellas que tienen un periodo de luminosidad, de cambio de luminosidad en horas. Eran muy rápidas, en menos de 24 horas, en menos de un día, han variado su luminosidad a lo largo del día. Mientras que las cefeidas se tardan unos cuantos días, menos de 100 días obviamente, en cambiar su luminosidad. Entonces, agarrando este tipo de estrellas, hizo las mediciones y descubrió algo sumamente interesante.
Y esto es una de las cosas interesantes. Cuando se hacen las mediciones, él descubre que el Sol está a 8 kiloparsecs, o más o menos 26,000 años luz, del centro de la Vía Láctea. Sí, ese es uno de los principales descubrimientos que él hizo en ese momento en el que se estaba haciendo el gran debate. Pero aparte de eso, hay otras cosas que se fueron descubriendo poco a poco después. Primero, que en el plano, en este disco de la Vía Láctea, ahí existen un tamaño aproximado de 50 kiloparsecs de diámetro, que es más o menos algo así, unos 120,000 años luz. Y todo esto, ese disco, está cubierto de cúmulos abiertos, o sea, todas las nebulosas bonitas que conocemos están dentro de ese plano disco de la galaxia. Aparte de eso, sabemos ahora que tenemos un bulbo achatado. Un bulbo es la zona donde se concentra la mayor cantidad de gas y de polvo de la galaxia, pero al mismo tiempo no es circular, sino es achatado. Y es achatado por algo interesante que vamos a ver en un momento, y es porque no es una espiral perfecta, ¿sí? Y aparte de eso, en el halo, resulta ser que la galaxia no es solo el disco y el bulbo, sino que también tiene un halo, un sector donde realmente tiene interacción todo lo que hay alrededor. Ahí están los cúmulos globulares, ¿sí? Entonces, estas estrellas de estos grupos de estrellas acumuladitos son como que si fueran mosquitas alrededor de este disco de la galaxia. Entonces, se descubrió que la estructura de la galaxia era así, tenía 3 componentes, un disco, un bulbo y un halo. Entonces, bueno, ¿cómo descubrieron que era una espiral a todo esto, verdad? O sea, si queremos llegar al centro, pero ¿cómo sabemos que en el centro, estoy en el centro de una espiral y no en el centro de un cuadrado? Entonces, realmente, la única forma fue estudiando galaxias similares a la Vía Láctea. Y algunas de las galaxias similares de la Vía Láctea, una de estas es la NGC 7331, que si la observamos en el visible, aparecen detalles interesantes como estas nubes oscuras que yo ya vi en la Vía Láctea. Yo sé que hay esas nubes oscuras. En el infrarrojo lejano observo mucha acumulación de luz en el centro y en el infrarrojo cercano descubro ese bulbo que está alrededor. Entonces aparecen confirmaciones a los detalles que ya uno va estudiando. O la NGC 891 y descubro esta cosa interesante, que si yo la veo de canto o de perfil a la galaxia, observo esas nubes alrededor oscuras que son ese polvo y gas que es parte de los brazos de la galaxia. Y al mismo tiempo el halo, ¿sí? Entonces, ¿cómo aparece esta imagen? Bueno, esta imagen no es una selfie, no es que el ser humano haya logrado salir de la Vía Láctea y tomado una foto de la Vía Láctea. Pero con los datos que conocemos de que estamos a 8 kiloparsecs o 26,000 años luz del centro, sabemos que estamos más o menos acá. Ok, pero ¿cómo me imaginé todos estos bracitos? ¿Cómo sé que están esos bracitos? Y entonces aquí viene la otra cosa interesante que les voy a intentar explicar. Y es que los brazos espirales realmente son las regiones de formación estelar. Esos brazos, ahí es donde se forman las estrellas. Y están en estas nebulosas
Y yo descubro esas nebulosas y esas estrellas porque existen regiones importantes que son regiones de hidrógeno 2 y gas molecular. Ese hidrógeno y ese gas molecular son, digamos que los componentes principales para poder formar una estrella. Entonces, en los brazos, la densidad de las estrellas es más o menos un 5%, mientras que en las zonas entre los brazos es menor. Entonces, yo observo en el infrarrojo cercano esas zonas donde aquí hay estrellas, hay una zona donde no hay estrellas, abajo hay más estrellas. Entonces, ¿cómo lo descubren? Haciendo un mapeo de de estas zonas de gas molecular y de estas regiones de hidrógeno. Entonces, realmente al final de estudiar todo esto, la Vía Láctea tiene 5 brazos principales. Si lo empezamos a ver de dentro hacia afuera, o sea, desde adentro hacia afuera, aquí está el brazo de Norma, que es este moradito de acá. Aquí está el brazo de Scutum, que es este verde de acá. El de Sagitario, que es este rosado, sí, rosado. Este Aqua es el brazo de Perseo. Y tenemos este brazo exterior. Entonces, al final, hay algunos otros arcos interesantes. Ahora, algunos siempre me preguntan, pero ¿por qué aquí hay un bracito que no lo contás? Bueno, resulta ser que este bracito todavía no sabemos si sale de aquí o si viene desde atrás. Entonces, por eso solo este es un brazo, es el brazo de Orión, pero posiblemente el brazo de Sagitario se divide en dos, Sagitario y Orión. Entonces, si observamos en el infrarrojo, se muestra que el bulbo de la galaxia no es un círculo, no es un punto, no es una esfera, es una barra. Es una barra. Y entonces, ¿cómo sé que es una barra? Y ahorita lo vamos a ver en otras imágenes, pero realmente esa barra se extiende por 4 kiloparsecs. O sea, tiene una distancia de 4 kiloparsecs. Y a partir de los puntos de la barra salen los brazos. Entonces, ¿cómo vieron que es una barra? Bueno, cuando uno observa la Vía Láctea en diferentes tipos del espectro de la luz, observa diferentes detalles. Y eso es, creo que una de las cosas más importantes que hemos tenido a lo largo del desarrollo científico que ha existido últimamente, y es que gracias a los diferentes telescopios hemos llegado a observar casi que en todos los espectros posibles. Entonces, vean esta parte de acá. Aquí se ve bien marcada en esta zona una línea mucho más densa. Eso es en infrarrojo y es realmente el por qué existe una barra aquí, pero se los voy a enseñar en otros para que me crean. Esta fotografía la tomó Kobe, lo tomó entre 1.2 y 3.5 micrómetros y se puede observar la distribución de las estrellas fijas. Y realmente lo que estamos observando son estrellas de alguna forma viejas. Vean esta de acá. En el infrarrojo lejano vuelvo a aparecer con esa barra bien marcada, o sea, ya se ve una línea. Y yo tengo emisión de polvo y estrellas muy calientes, de 10.000 a 90.000 grados Kelvin. Entonces, gracias a estas imágenes, yo conozco que el plano, o sea, el polvo del plano de la galaxia se concentra en esa franja que yo veo ahí bien marcada, donde hay mucho material. Y entonces, cuando ya hacemos esto, que es la parte interesante de esto, descubrimos que existen, dependiendo de qué tipo de observación hago y en qué espectro de luz, el material que estoy observando. Entonces, algo interesante es que si ustedes ven, insisto que vamos a ver si me sale la línea recta. Si ustedes ven en esta zona de acá, en esta zona de acá. Bueno,
Digamos que salieron rectas. Ustedes digan que salieron rectas. La población en todas es una línea. ¿Sí? ¿Ven cómo se marca esa línea? En todas tengo esa línea bien marcada. Aquí ven, también la línea. Esa es la famosa barra que tenemos en el centro. O sea, una barra. Entonces la espiral es una espiral barrada porque tiene una barra. Ahora, ¿qué me dice cada uno de los espectros? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Si yo observo en radio continuo o hidrógeno atómico, observo estas cosas interesantes. Unos puntos rojos y unas marcas rojas muy, muy fuertes y prominentes. Entonces, esto ocurre gracias a que estos electrones que están aquí se están moviendo a velocidades relativistas en campos magnéticos muy elevados. Eso significa que hay una fuente de radio muy importante. Y eso significa también que en algunas zonas donde yo veo estos puntos rojos, ahí yo tengo remanentes de supernovas, remanentes de pulsares o regiones de gas interestelar muy ionizado. Aparte de eso, si se dan cuenta, se observa esta zona de aquí, ese North Polar Spur, y es una gran burbuja creada por la explosión de una supernova. Entonces, todas estas zonas, de alguna forma parecieran olas en el mar, son zonas de remanentes de supernovas. Eso significa, de alguna forma, una galaxia activa. Pero activa, ¿por qué? ¿Qué lo ha hecho activo? Entonces, si ya observo en radio en 21 centímetros, en la onda de 21 centímetros, observo hidrógeno neutro y empiezo a observar nubes difusas de gas templado en estas zonas de aquí de varios cientos de años luz. Y observo una transición del átomo de hidrógeno. En esta parte, yo lo que estoy observando es las nubes donde se forman estrellas, donde va a haber formación estelar y donde posteriormente yo voy a tener estrellas o el conjunto de estrellas y nebulosas. Luego tengo radio en 2.6 centímetros, donde hay hidrógeno molecular, y aquí existe una emisión de moléculas de carbono-oxígeno. Y entonces aquí hay algo sumamente interesante, y es que estas son las famosas nubes moleculares, donde realmente ahí en esas nubes que yo observo en estas zonas que parecen burbujitas, ahí hay nebulosas, ahí ya hay nebulosas, ahí ya se están formando estrellas. Todo esto es donde se va a formar. Esto ya es donde se están formando esas estrellas. Pero aparte de eso, si observo en el infrarrojo lejano, yo tengo zonas de emisión térmica, donde el polvo y el gas está caliente, y está caliente porque ya hay estrellas calientes ahí, donde realmente se están formando estrellas, pero ya hay muchas estrellas formadas, y por eso se notan estas zonas muy brillantes. En el infrarrojo cercano noto ya estrellas también frías. ¿Qué significa eso? Ok, no solo tengo estrellas jóvenes formándose, sino que también tengo estrellas de alguna forma ya viejas. Y entonces significa que mi galaxia no es nuevita, no es recién inaugurada, sino que ya tiene su vida, ya tiene un proceso de formación en el cual ya ha ocurrido bastante tiempo. Y eso está en la zona del bulbo galáctico. Y aparte de eso, noto y empiezo a notar la burbujita aquí del bulbo. ¿Qué significa eso? Que ahí hay una zona donde algo se concentra. En el visible, observo estas nubes oscuras que ya vimos que por qué son, donde hay gas y polvo, donde de alguna forma se está absorbiendo. Pero al mismo tiempo, observo algo sumamente interesante, y es que aparecen las nubes nebulosas y los glóbulos de Bock, donde yo tengo regiones de gas y polvo frías
oscuras y de alguna forma donde se absorbe mucha luminosidad y entonces no me permite ver más allá. Y entonces aparece esta cosa interesante y es que en este sector de acá aparece esta parte oscura, pero hay una burbuja muy clara atrás. Y entonces, ¿qué me dice esa burbuja clara atrás? Cuando ya la observo en rayos X, aparece una cosa interesante y es que las burbujas de gas caliente saliendo de ese disco, los rayos X tienen fuentes puntuales de producción de algo. Esas fuentes puntuales de rayos X son pulsares o remanentes interesantes, como es el caso de Vela, que es el remanente de una supernova. Y luego, para terminar la gama de todos los espectros, en los rayos gamma, veo fotones de alta energía. ¿Qué me dice eso? Que hay colisiones de electrones, iones muy energéticos que generan, que han sido generados gracias a las explosiones de supernovas, pero también hemos visto en otras galaxias que estas zonas rojas calientes se deben a AGNs. ¿Qué es eso? Núcleos de galaxias activas, activo. Entonces, significa que el núcleo de nuestra galaxia es activo. Y entonces, ¿qué lo provoca o qué hace que sea activo? Aparte de tener pulsares aquí, donde yo sé que emiten fuentes extragalácticas muy importantes, donde hay emisión gracias a su movimiento en faro, pero al mismo tiempo en este centro significa que yo tengo algo enérgico, algo muy energético. Y entonces vamos a ver una parte interesante y es que dentro de la galaxia hay una evolución química. Y esta evolución química me dice a mí que de esas nubes de hidrógeno neutro que tengo al inicio, formo nubes moleculares en las cuales yo tengo formación estelar, donde empiezan a formarse las estrellas. Luego tengo una zona de evolución estelar que es dentro de las nebulosas, donde ya existe una nucleosíntesis y se forman las galaxias, perdón, se forman las estrellas. Luego tengo expulsión de gas después de que muere una estrella y regresan a burbujas de gas caliente que regresan a las nubes de hidrógeno. Y este ciclo es el ciclo de gas y estrella donde realmente una galaxia se enriquece químicamente gracias a este proceso constante. Entonces, esto me dice a mí que los diferentes ciclos de formación y evolución estelar que tenemos me dicen qué estoy viendo de la galaxia. En las primeras yo observo que el gas se enfrió. Tengo el material. En las siguientes tres que están acá, las estrellas están naciendo. Hay formación estelar. Y en estos últimos dos que están acá, yo veo cómo hay estrellas que han muerto. Entonces, veo el inicio donde nacen, veo donde crecen y se están reproduciendo, y veo donde mueren. Y el ciclo de las estrellas es básicamente nacen, crecen y al morirse, de alguna forma, con todo el material que están emitiendo, le dan vida nuevamente, gracias a este ciclo, a más estrellas. Entonces, vimos que la galaxia tiene todos estos espectros, que hay detalles donde yo puedo estudiar de cada uno de ellos. Y entonces, mi galaxia, ya para ir resumiendo, ir poco a poco terminando, tengo el Sol a más o menos 30,000 años luz del centro. Estoy en el bracito de Orión o de Sagitario, dependiendo de cómo me vean según los brazos. Tengo una galaxia de 120,000 años luz. Tengo una galaxia más o menos entre 1,000 y 3,000 años luz de grueso, si la veo de perfil, porque es muy plana. No es así gordita, sino es planita. Y aparte de eso, mi galaxia tiene emisiones de rayos gamma en su centro. Y estas emisiones de rayos gamma que se liberan
a más o menos 50.000 años luz, forman las famosas burbujas de Fermi, que disparan el material del centro de la galaxia gracias al viento que emite eso que está en el centro de la galaxia y que sopla a millones de millas por hora. Entonces forma estas emisiones de rayos gamma, las burbujas de Fermi. Y entonces, ¿qué hay en el núcleo? Bueno, ya lo vimos en diferentes emisiones, pero en el núcleo de nuestra galaxia existe un objeto que se llama Sagitario A estrella o Sagitario A asterisco, que es, bueno, un agujero negro. Este objeto es una fuente de radio muy compacta y muy brillante que está ahí en el centro de la Vía Láctea, ya lo vimos en los diferentes espectros, y es un agujero negro supermasivo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué sé que es un agujero negro supermasivo? Bueno, ya vi que de alguna forma todo el material está girando, porque hay formación en los brazos, porque hay material muy denso que está en esa zona. Y si yo lo observo en el infrarrojo y en otras ondas de luz, empiezo a notar que hay cúmulos alrededor de él donde se están formando estrellas, pero porque algo las extinguió y las está deshaciendo cercanas a él. Y entonces Sagitario A estrella, si lo observamos en los diferentes espectros de luz, siempre vemos un punto muy brillante y llamativo en esta zona. Y entonces esa zona de Sagitario A estrella, así como tiene otros objetos bastante brillantes alrededor, tiene algo peculiar. Y ese algo peculiar es que realmente ese agujero negro supermasivo tiene, de acuerdo a la relatividad general, un tamaño más o menos de 5.2 veces el radio de Schwarzschild. Y algo todavía más interesante, que esta masa, o sea, lo que Sagitario A asterisco se ha demostrado ya por mucho tiempo, es que tiene más o menos 4.31, más o menos 30.38 millones de masas solares. Entonces, esto es impresionante porque nos permite imaginarnos entre 3.7 y 4.3 millones de masas del Sol, ahí en el centro, en ese centro. Y esta es una de las imágenes más perfectas que pueden existir de ese centro de la Vía Láctea, de Sagitario A estrella o Sagitario A asterisco, donde realmente es la magnitud de esas masas solares que están ahí, en ese centro de la Vía Láctea, en ese agujero negro. Y entonces, ¿cómo lo sabemos hoy por hoy? Bueno, sabemos que existe una región con un horizonte de sucesos ahí, hay un disco de acreción ahí, tenemos chorros relativistas de material que de alguna forma están formando esas burbujas de Fermi, y no solo eso, sino que algo bien importante es que los ganadores del Premio Nobel de Física de este año, Andrea Ghez y Reinhard Genzel, realmente se hicieron acreedores de este Premio Nobel de Física porque sus estudios demostraban la existencia de este señor ahí en el centro de la Vía Láctea. Entonces, hay algo sumamente importante antes de pasar a decirles si tienen dudas, y es que la existencia de este agujero negro en el centro de nuestra galaxia no convierte de alguna forma la Vía Láctea en una galaxia diferente. O sea, de hecho, la mayoría de galaxias denominadas de alguna forma galaxias activas
tienen la presencia de un agujero negro supermasivo en su núcleo. Entonces, este tipo de galaxias que nosotros observamos con esa energía y esos estallidos violentos de alguna forma en el centro, me están diciendo que es una galaxia de núcleo activo. Aparte de eso, prácticamente pareciera de alguna forma que esta galaxia se mantiene con cohesión y con movimiento gracias a ese centro. Entonces, realmente nuestra galaxia está ahorita en un estado durmiente. No es un agujero negro glotón, no es un agujero negro violento. O sea, Sagitario A estrella es comelón pasivo, le gusta comer, pero no tanto, él solo está comiendo lo necesario y no ha llegado a ser una galaxia violenta. ¿Qué puede pasar con este agujero negro? Realmente no debemos temer por él. Es más, lo más seguro es que nos va a chocar primero la galaxia de Andrómeda que Sagitario A asterisco haga algo para que nosotros dejemos de existir. Entonces, no sé si existe alguna duda, Juan, o no sé, cuéntenme. Amiga Eleonora, ¿Sí? tenemos aquí algunas preguntas en redes sociales. Estábamos siguiendo también la transmisión por redes sociales. Nuestro amigo Archaeopteryx nos pregunta en qué lugar o brazo de la Vía Láctea nos encontramos nosotros como sistema solar. Como sistema solar estamos en el brazo de Orión. En ese bracito extra entre Sagitario y Orión, donde se dividía exactamente en ese punto, estamos nosotros. Y estamos del centro a 8 kiloparsecs. Perfecto, ahí está nuestra respuesta para nuestro amigo Archaeopteryx. Aquí nuestro amigo Juan nos pregunta qué pasaría eventualmente con nuestro Sol cuando choque o se junte nuestra galaxia con Andrómeda. ¿Qué pasaría eventualmente con nuestro Sol? Bueno, realmente para llegar al choque de Andrómeda y la Vía Láctea, que ya tiene nombre esa colisión, realmente faltan muchos años, son más o menos 3.850 millones de años para que ocurra esa fusión. Entonces, para ese entonces, si lo vemos en millones de años, para ese entonces el Sol ya va a ser una enana blanca primero. Entonces, nosotros dejaremos de existir primero dentro del sistema solar y luego la Vía Láctea va a chocar con Andrómeda. Perfecto, sí habíamos escuchado, había leído ese dato antes igual, pero es bueno que lo hayas ratificado, excelente, eso, muchas gracias. Tenemos también aquí Paloma, una muy buena amiga que sigue todas las transmisiones, nos pregunta cuándo y cómo y cuándo se descubrieron los brazos galácticos y con qué instrumentos. Sé que lo presentaste, pero ella se coló ahora último a la transmisión. Vamos a ver. Los brazos los descubrieron en el momento en que empezaron a hacer el estudio de estos diferentes ciclos de formación y evolución según cada espectro. Y entonces, ¿cómo se sabe esa formación? ¿Cómo se sabe? Ok, si notamos, eliminando la barra que está en el centro de todos, notamos puntos brillantes en algunas zonas que se repiten, ¿sí? O que a este punto, que equivale a este punto de acá, que es este punto de acá, indica de alguna forma que ahí hay mayor formación porque está saliendo un brazo, ¿sí? O sea, ahí hay un objeto que está saliendo. Entonces, igual estas zonas con estos puntos de acá, donde yo repito y repito y voy teniendo esos objetos. Entonces, eso realmente fue por medio de este estudio. Vamos a irnos a esta zona de acá, si se dan cuenta. Aquí se ven estas zonas donde yo les digo, ahí es donde sale un brazo. Y aquí está. Y entonces, realmente, los brazos se han llegado de alguna forma
a formar hipotéticamente creyendo de dónde salen y hacia dónde siguen. ¿Por qué? Porque gracias a que yo estoy observando hacia el centro, ¿sí? Si yo estoy observando yo no puedo ver atrás del centro, ¿sí? Yo no puedo ver esta parte de acá. Entonces, el brazo que creo que sale en este punto, considero que es el mismo que sale en este punto y que por lo tanto es una espiral, ¿sí? Ese es el cómo. Ahora, el cuándo, si no estoy mal, y déjenme confirmar el dato, pero creo que fue más o menos en los años 60, 70. Entonces, que realmente ya de alguna forma se descubrió que los brazos eran espirales y que estaban saliendo de cada uno de los puntos. Vamos a ver. Sí. Perfecto. Acá, bueno, nuestro amigo Arqueopteryx dejó un par de preguntas de nuevo igual. La pregunta es si existe una relación entre la edad de las estrellas y el centro de la Vía Láctea, que se encuentran más alejadas del centro. Si hay una relación entre las estrellas del centro y las estrellas que están ya más alejadas de esto. Sí, existe una relación con los cúmulos globulares que me indican claramente, los cúmulos globulares tienen la edad real de la galaxia porque se formaron en el preciso momento en el que se formó la galaxia, aunque estos se quedaron afuera en el halo. Entonces, la correlación de edad de esas estrellas, de alguna forma, es el verdadero dato de la formación de las estrellas. Ahora, en el plano de la galaxia, las estrellas son mucho más jóvenes, porque están en constante formación, porque existen nebulosas nuevas y hay toda esa riqueza de hidrógeno que nos permite formar estrellas. Muchas gracias por eso. Una última pregunta, también de nuestro amigo Arqueopteryx, es un poco curioso él, le dejamos un gran saludo. Nos pregunta que si es verdad que la materia oscura es la que mantiene o hace girar las galaxias. Sí, eso es, las galaxias tienen 5 elementos importantes, todas en general. Las estrellas es su primer elemento importante, el gas es el segundo elemento importante, el polvo, tienen energía y tienen materia oscura. Y la materia oscura, de alguna forma, es la que mantiene que la rotación de las galaxias sea constante, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si hacemos las curvas de rotación de cada galaxia, en el centro rotan muy similar que en un extremo, cosa que parecería que no debería de ser así, porque en el centro se nota que hay más material, ¿verdad? O sea, más materia bariónica, pero en los extremos se ve más como pobre, o sea, hay brazos, pero no hay tanta población. Y entonces las curvas demuestran que tanto en el centro como en los extremos gira igual. Entonces, eh, el único elemento que podía faltar ahí era una materia que no se viera. Entonces, Vera Rubin, que fue una de las que hizo este estudio de la rotación de las galaxias, se dio cuenta de que la velocidad de rotación no era la pronosticada y por lo tanto realmente existía esa materia oscura y es algo importante. Y la mayoría de galaxias espirales tienen esa curva de rotación galáctica. Entonces, sí es sumamente importante. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta, Eleonora. Ha sido un verdadero placer poder contar con tu presencia en esta tarde. Bueno, desde acá son ya cerca de las 7 de la tarde, no sé qué hora tienen ustedes allá. Están por cumplirse las 4 de la tarde. Pero tenemos una diferencia de 3 horas. 3, sí. Así es. Ha sido un verdadero placer, como te digo, un verdadero gusto
un lujo tenerte. Personalmente, sé que tenemos algunos amigos en común, como Sebastián Muso, como Edgar Castro también. Así que, nada, pues dejarte invitada igual cuando visites Chile, que te des una vuelta por Vicuña. Y yo desde aquí yo ya me despido y te voy a dejar vamos a dejar esta transmisión con Juan y contigo. Así que un gusto por tus respuestas y estamos ahí en contacto. Que te vaya muy bien. Un gran saludo desde Vicuña, capital de la astronomía y el Valle de Elqui. Muchas gracias por tu exposición. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente para mí fue un gusto estar con ustedes desde Guatemala, capital de la eterna primavera, así como ustedes son capital mundial de la astronomía. Y déjenme decirle que con esta charla termino mi ciclo también de charlas del año, entonces creo que para mí fue un gustazo terminar con la capital mundial de la astronomía y gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Leonora. Se agradece el compromiso y nuevamente reitero, ¿no es cierto?, los saludos de parte de la Corporación de Turismo, de la Municipalidad de Vicuña, ¿no es cierto?, por tenerte, ¿no es cierto?, en este ciclo de charlas astronómicas bicentenarias de la comuna de Vicuña. Así que nuevamente te damos las gracias y esperamos poder, ¿no es cierto?, tenerte en otra charla astronómica a medida que avance, ¿no es cierto?, estas actividades bicentenarias en nuestra comuna. Pues con un gustazo, ahí ya tienen mi contacto y estamos en comunicación, Juan. Ok, que estén muy bien, muchas gracias. Chao. Chao, chao.